Me llamo Alejandro Rivas, y si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi vida iba a dar un giro tan drástico, seguramente me habría reído y seguido con mi rutina. Nunca fui un hombre codicioso. Siempre creí que el trabajo honesto y la paciencia traen recompensas, aunque pequeñas. Pero la verdad es que nunca imaginé que la riqueza podría convertirse en un arma capaz de destruir lo que más amaba. Todo comenzó un martes cualquiera, con un periódico abierto sobre la mesa de la cocina y el aroma del café recién hecho. Mi esposa, Claudia, estaba inmersa en sus números, calculando probabilidades y revisando boletos de lotería como quien hojea un diario. Yo, distraído, pensaba en el trabajo, en las cuentas que debía pagar y en cómo organizar el fin de semana para nuestros hijos. Fue entonces cuando me miró con una mezcla de incredulidad y emoción que nunca había visto en ella. Alejandro, y por un instante no entendí. Y por un instante... ¿Ganaste qué? Pregunté, medio en broma, medio esperando que se tratara de un premio menor. Entonces pronunció las palabras que cambiaron todo. 240 millones. ¿Todo nuestro? Alejandro, somos millonarios. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Vi los ojos de Claudia brillando, su voz temblando, y una sonrisa que no parecía la de la mujer que conocía, sino la de alguien que había descubierto un poder que nunca antes tuvo. Al principio sentí alegría genuina. Pensé en la casa, en los viajes, en los proyectos que siempre habíamos soñado y que parecían inalcanzables. Pero esa misma noche, mientras celebrábamos con un brindis sencillo, empecé a notar un cambio sutil. Claudia comenzó a hablar de planes que no incluían mis opiniones, de inversiones y decisiones financieras en las que yo no tenía voz. Al principio lo atribuí al entusiasmo del momento, a la euforia de ganar algo tan extraordinario. Pero las semanas siguientes me mostraron que no era solo entusiasmo, era un cambio profundo. Una mañana regresé del trabajo y encontré la casa silenciosa. Los niños estaban en la escuela y Claudia me esperaba en la sala con un semblante serio, casi impenetrable. Me dijo que necesitaba espacio, que ella había pensado en nuestra relación y que necesitaba tomar decisiones por sí misma. Digo, antes de que pudiera reaccionar, ya estaba empacando mis cosas, como si fuera un invitado temporal al que se le pedía partir. No había gritos, no había discusiones, solo una calma fría, cortante, que me dejó sin palabras. Aquella noche dormí en un sofá prestado, sintiendo por primera vez que la seguridad que creía inamovible se desmoronaba. Durante días, los recuerdos me asaltaban. Recordaba nuestras primeras citas, los pequeños gestos de cariño, los proyectos que habíamos soñado juntos. Cada recuerdo se mezclaba con la incredulidad y la rabia. ¿Cómo podía alguien que había prometido compartir la vida dejar todo atrás solo por dinero? Sentí que había perdido no solo mi hogar, sino mi identidad dentro de esa relación. Y, sin embargo, mientras el dolor y la confusión me consumían, algo dentro de mí comenzó a despertar. La idea de que no podía rendirme.
no solo por mí, sino por lo que éramos antes de que el dinero nos dividiera. Fue entonces cuando recordé el acuerdo prenupcial que habíamos firmado años atrás. Lo había hecho sin pensar demasiado, confiando en que jamás sería necesario. Pero ahora, entre lágrimas y noches en vela, lo revisé palabra por palabra. Cada cláusula, cada condición se convirtió en mi tabla de salvación. No se trataba de codicia, se trataba de justicia, de recuperar lo que legítimamente me correspondía. Me di cuenta de que, aunque Claudia había intentado borrarme de su vida, la ley aún me daba una voz, un derecho que no podía ignorar. Comencé mi preparación con cuidado. Cada movimiento debía ser estratégico, cada palabra medida. No podía permitirme el lujo de actuar por impulso. Mientras tanto, Claudia se sumergía más en sus planes, confiada en que mi partida era definitiva. Sus mensajes eran cortos, secos y cada vez más distantes, pero cada gesto suyo fortalecía mi resolución. No iba a desaparecer en silencio. No podía permitir que un golpe de fortuna destruyera todo lo que habíamos construido juntos. Recuerdo un día en particular. Caminaba por el parque pensando en cómo abordar la situación y vi a una pareja de ancianos alimentando palomas. Sus risas llenas de años de complicidad, de historias compartidas, de pequeñas victorias y derrotas. Me prometí que no me dejaría arrastrar por la rabia, que actuaría con inteligencia y paciencia. La justicia no es solo reclamar lo que es tuyo, también es mantenerlo limpio. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de disciplina emocional. Aprendí a controlar cada reacción, a preparar cada paso con cautela. Revisé documentos, consulté a expertos. Entendí mis derechos y mis límites. Fue agotador, tanto mental como emocionalmente, pero cada avance me daba fuerza. Comencé a reconstruir mi vida de manera paralela, sin renunciar a mi objetivo, recordando siempre que la verdadera victoria no era humillar, sino recuperar mi lugar legítimo en la historia que habíamos compartido. Poco a poco, me acercaba al momento decisivo. Claudia seguía confiada en que todo estaba bajo su control, sin sospechar que yo había encontrado una manera de equilibrar la balanza. Cada conversación, cada reunión, cada firma de papel me acercaba a la conclusión de un proceso que, más que legal, se sentía profundamente personal. No se trataba solo del dinero, se trataba de demostrar que ni la traición ni la indiferencia podían borrar años de vida compartida. Y entonces llegó el día. La resolución se presentó ante nosotros. Y, por primera vez en meses, Claudia me miró con sorpresa. La expresión en su rostro no era de enojo ni de rencor, sino de reconocimiento. Había subestimado mi determinación, mi paciencia y mi derecho a reclamar lo que era mío. Fue un momento extraño, casi surrealista, como si un peso enorme se levantara de mi pecho. No celebré con algarabía. No hubo gritos ni triunfos ostentosos.
solo una sensación profunda de justicia cumplida y de equilibrio restaurado. Mientras caminaba de regreso a casa, reflexionaba sobre todo lo que había pasado: la traición, la soledad, la planificación meticulosa y finalmente la recuperación de mi parte. Comprendí que la vida puede ser brutal y sorprendente, que las personas cambian cuando se enfrentan a la riqueza inesperada y que incluso los lazos más fuertes pueden tensarse hasta romperse. Pero también aprendí que la paciencia, la estrategia y la claridad moral son armas más poderosas que cualquier fortuna. Desde aquel momento, mi vida cambió para siempre. No solo por el dinero, sino por la comprensión de que la verdadera fortaleza reside en no rendirse, en no dejar que otros definan tu valor y en mantener la dignidad, aun cuando todo parece perdido. Claudia continuó su camino y yo seguí el mío, con la certeza de que, aunque las relaciones pueden romperse, la justicia y la integridad personal siempre encuentran su manera de manifestarse. Después de aquel día, mi vida tomó un ritmo extraño. La sensación de justicia cumplida debería haberme dado paz inmediata, pero no fue así. La paz llegó lentamente, como un río que se abre camino entre piedras y raíces. Al principio me sentía extraño al caminar por la calle, como si todos los gestos cotidianos me recordaran la distancia que había creado Claudia con su mundo de riqueza y poder. Cada tienda, cada parque, cada café parecía tener un eco de lo que había perdido y de lo que había recuperado. Decidí entonces reconstruir mi propia rutina, redescubrir mis hábitos y lugares que antes me brindaban alegría y que ahora había olvidado. Volví a caminar por las avenidas de mi barrio con los ojos abiertos, fijándome en los detalles que antes pasaban desapercibidos. Las luces de la panadería al amanecer, el olor del pan recién horneado, el sonido de los niños corriendo en la plaza. Esos pequeños placeres me recordaban que la vida sigue, incluso cuando la traición y la riqueza alteran el rumbo de tu historia. Durante esas semanas me encontré reflexionando sobre la naturaleza del dinero y la influencia que tiene sobre las relaciones humanas. Antes pensaba que la fortuna podía traer felicidad o al menos tranquilidad. Ahora entendía que puede mostrar lo mejor y lo peor de las personas, y que los lazos más fuertes pueden tensarse hasta el límite cuando se enfrentan a la abundancia inesperada. Aprendí que el dinero no solo compra cosas, revela el carácter de quienes nos rodean. Me reuní con antiguos amigos y colegas, aquellos que siempre habían estado a mi lado antes de que la sombra de los millones cayera sobre mi vida. Sus palabras y su compañía fueron un bálsamo. Me escuchaban sin juzgarme, y al compartir mis experiencias me di cuenta de que había aprendido más sobre mí mismo en estos meses que en años anteriores. Comprendí que la resiliencia no se forja en la comodidad, sino en la adversidad, y que los desafíos que parecía imposible superar son, en realidad, los que nos enseñan quiénes somos realmente. Recuerdo una tarde lluviosa, sentado en un banco de parque, observando cómo las gotas caían sobre los charcos y formaban círculos concéntricos que se expandían lentamente. Sentí un extraño sentido de liberación. Cada gota me recordaba un paso que había dado. La incredulidad inicial, la traición silenciosa, la planificación cuidadosa y finalmente la reivindicación de lo que era legítimamente mío. Fue un momento íntimo, casi espiritual, en el que comprendí que la victoria no siempre se mide en lo material, sino en la claridad con la que miras tu propia vida. Mientras reconstruía mi día a día, también comencé a explorar nuevas oportunidades. El dinero que había recuperado no era solo un recurso,
Era una herramienta para empezar de nuevo, pero con inteligencia. Decidí invertir en proyectos que siempre me habían interesado. Pequeñas empresas locales, iniciativas culturales y sobre todo en mi educación continua. Cada decisión estaba marcada por la prudencia y la experiencia que me había dejado aquel conflicto con Claudia. Aprendí a valorar más la paciencia, la planificación y la visión a largo plazo, porque ahora sabía lo fácil que es que todo se derrumbe si no se toman decisiones con cuidado. Un elemento crucial de esta etapa fue la introspección. Comencé a escribir mis memorias diarias, no solo como un registro de eventos, sino como un ejercicio de autoconocimiento. Anotaba mis emociones, mis miedos, mis reflexiones sobre las decisiones tomadas y las que aún debía tomar. Con cada página sentía cómo se aliviaba la tensión acumulada durante meses de incertidumbre. Comprendí que la escritura puede ser una forma de curación y que narrar tu propia historia te da poder sobre los recuerdos y las emociones que alguna vez te parecieron incontrolables. Al mismo tiempo, no podía evitar pensar en Claudia y en cómo el dinero había cambiado su comportamiento. Recordaba sus gestos, sus silencios, las decisiones unilaterales que me habían dejado fuera de nuestra propia vida. Pero también entendí que cada persona reacciona a la riqueza de acuerdo con su personalidad y sus inseguridades. No había necesidad de odio, solo de comprensión, que lo que ella eligió no reflejaba mi valor, sino sus propios miedos y ambiciones. Esa realización fue liberadora. Conforme pasaban los meses, volví a socializar y a participar en actividades que había dejado de lado. Redescubrí el valor de las relaciones auténticas, aquellas que no dependen del dinero ni del estatus. Los pequeños encuentros con vecinos, charlas con compañeros de trabajo y hasta conversaciones triviales en la cafetería me recordaban que la vida sigue, que las conexiones humanas verdaderas no se compran y que la riqueza, por sí sola, no garantiza la felicidad. En paralelo comenzó a surgir una cierta fama discreta sobre el caso. La historia de cómo alguien había sido apartado de su hogar tras un gran premio y luego había reclamado su parte legítima. Para mí eso nunca fue un acto de orgullo o de ostentación. Era una demostración de que los derechos existen y deben ser respetados, sin importar la riqueza o la influencia de la otra persona. Sin embargo, me sorprendió la reacción de algunos, quienes veían en mi historia un ejemplo de justicia y en otros, un recordatorio de lo que el dinero puede hacer a las relaciones. Fue entonces cuando comprendí que cada experiencia tiene múltiples interpretaciones y que lo importante es mantener tu integridad mientras navegas por ellas. Recuerdo un momento particularmente revelador durante un viaje que decidí hacer solo para reflexionar y ordenar mis pensamientos. Caminaba por senderos montañosos, escuchando únicamente el viento en mis propios pasos, y entendí que la verdadera libertad no se mide por lo que posees, sino por la paz interior que logras alcanzar después de haber enfrentado la traición, la injusticia y la incertidumbre. Cada paso por esas rutas empinadas parecía simbolizar el esfuerzo que había hecho para recuperar mi lugar, no solo en lo material, sino en mi propia vida. Con el tiempo, también me involucré en ayudar a otros que atravesaban dificultades similares, personas cuyos lazos familiares o personales se habían visto amenazados por conflictos económicos o malentendidos. Aprendí que compartir mi experiencia podía ofrecer guía y esperanza. No se trataba de enseñar cómo reclamar dinero, sino demostrar que la paciencia, la estrategia y la claridad emocional pueden transformar situaciones aparentemente imposibles en oportunidades de crecimiento
y aprendizaje. Mientras reconstruía mi vida y fortalecía mis convicciones, comprendí que la lección más importante de todo este proceso no era financiera, ni legal, ni siquiera emocional. Era la comprensión de mi propio valor y la capacidad de actuar con integridad, aun cuando otros intentan borrarte de su mundo. Aprendí que la dignidad no depende del reconocimiento externo y que la verdadera victoria reside en mantener tu identidad y tus principios intactos, aunque el mundo cambie a tu alrededor.